Hola. Estamos en el aeropuerto de Guadalajara, vamos rumbo a la ciudad de Puebla a un evento académico dirigido a médicos. Voy a hablar sobre la terapia familiar en el tratamiento del trastorno por atracón. Me llama la atención que a lo largo de las décadas del siglo XX, la mayoría de los investigadores se enfocaron mucho en el tratamiento de la anorexia y de la bulimia nerviosa, y el interés que había en el trastorno por atracón pues brillaba por su ausencia hasta mayo del 2013, cuando el DSM-5 empieza a considerar el trastorno por atracón como un problema psiquiátrico por derecho propio. Hay todavía muy poca investigación y hay muy poca información aún sobre las técnicas o el abordaje en terapia familiar para el tratamiento de este trastorno. Es una respuesta a la pregunta del doctor, porque él menciona la parte de la manipulación de los pacientes y cómo ser objetivos. Es cierto, los pacientes manipulan e incluso Mara Selvini dice que mienten y tienden a minimizar los síntomas. Y yo voy a citar a un autor que voy a mencionar mañana en la charla de terapia familiar, que es Salvador Minuchin. Él no se metía en broncas, él simple y sencillamente le pedía a la familia que lo invitaran a desayunar. Entonces iba el doctor a desayunar con la familia y él observaba en la mesa familiar qué era lo que pasaba con la conducta alimentaria de todos los miembros, y de esta manera podía tener una evaluación objetiva porque lo estaba viendo frente a los ojos. Después él fue trabajando una técnica que se llama escenificación, y que la define como el arte de hacer que el drama familiar llegue al consultorio, y entonces muchos terapeutas lo que llegan a hacer es que comen en el consultorio. Puedes no pedirle que te inviten a desayunar a su casa, pero tú empiezas a servir comida en el consultorio y empiezas a observar la conducta alimentaria. Incluso puedes hasta videograbar. Los terapeutas familiares videograban mucho las intervenciones para después observarlas y poder tener esa objetividad. Se han discutido temas muy interesantes. Uno de ellos es el concepto de día atracón, ya un poco abandonado porque este término de día atracón aparecía en la anterior clasificación que utilizábamos los psiquiatras, el DSM-4, y se refería no a un atracón objetivo propiamente dicho, o no al típico ataque de hambre en donde en un periodo de 2 horas o menos la persona ingería una gran cantidad de alimento, sino un tipo de atracón que se diluía a lo largo del día, de manera que no era como tan evidente o no era como tan llamativo, puesto que no era el típico descontrol en torno a la conducta alimentaria, sino que se refería a los pacientes que van picando todo el día un poco de comida, pero que al final, al llegar la noche, han ingerido una gran cantidad de alimento. Yo voy a hablar en unos minutos sobre la terapia familiar en relación con el trastorno por atracón, y me parece que los terapeutas familiares también quedan en deuda con este síndrome, puesto que, como ha señalado
en múltiples ocasiones Juan Luis Linares, ha sido la anorexia y la esquizofrenia las musas inspiradoras de la terapia familiar. Y este poder que tiene la esquizofrenia o la psicosis para atrapar o apasionar a los investigadores, pues ha eclipsado el estudio de otros trastornos que son más prevalentes y que resultan de un mayor riesgo para la salud de la población general. Aún estamos en pañales en cuanto a las técnicas, los abordajes, los ejemplos de casos de tratamiento de un individuo con trastorno por atracón en el entorno familiar. Ahora, si uno de los principales problemas de salud que tenemos en México es el sobrepeso y la obesidad, o quizá el primer problema, puesto que a nivel de obesidad de adultos ocupamos el segundo lugar mundial, y vergonzosamente a nivel de obesidad de niños ocupamos el primer lugar mundial, pues claro que parte de las estrategias del tratamiento del sobrepeso y la obesidad es identificar la presencia de un trastorno por atracón, porque no tendría lógica que un paciente, por ejemplo, se sometiera a una cirugía bariátrica o algún régimen para bajar de peso si el clínico que lo ha evaluado y dirige el tratamiento no está consciente de que ese paciente está teniendo atracones. Y eso, desde mi perspectiva, explica por qué la obesidad es uno de los problemas médicos con mayor índice de fracasos terapéuticos. Y lo que preocupa en el caso de pacientes que tengan estos días atracón y no atracones propiamente dichos, es que no se les haga el diagnóstico de trastorno por atracón por un apego excesivo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales versión 5, que es la versión que está dominando desde mayo del 2013, cuando se publica por la Asociación Psiquiátrica Americana. Quiere decir que muchos clínicos que ven pacientes con días atracón no consideran que tengan el diagnóstico de trastorno por atracón, y bueno, eso es increíblemente preocupante porque a esos pacientes no se les ofrece tratamiento, o el abordaje que se realiza es de una manera distinta, ¿no? Y algo que vale la pena resaltar es que el DSM-5 es solamente una guía para el diagnóstico psiquiátrico. Obviamente el clínico que evalúa pacientes pues debe echar mano de otras herramientas, de otros recursos, de su conocimiento de la psicopatología y no nada más de lo que está escrito en este manual. Ese es un texto muy interesante escrito en 1919 por el escritor Franz Kafka, que se titula Carta al Padre. Él no quería que se publicara, fue una publicación póstuma, pero algo interesante es que estamos hablando de un escrito de 1919, obviamente muchísimo antes de que Bateson en el 56 escribiera este artículo hacia una teoría de la esquizofrenia, y aquí vemos que un escritor, en la lucidez que él tiene para enviarle un mensaje escrito al padre, está describiendo el doble vínculo y el efecto que tiene el doble vínculo en la salud mental de los individuos. De manera que si tomamos nosotros no nada más los artículos científicos, sino la literatura universal,